se supone que menos disponible debe estar, o menos disponible va a estar. Cuanto más legal una sustancia, es mayor el tráfico, ¿sí? O la distribución. Es decir, ¿qué pasa si a ustedes ustedes salen, digamos, cumplen 25 años, van pasando, hay un control policial y en la mochila llevan cuatro botellas de cerveza y una botella de vino? ¿Sí? ¿Qué les va a decir la policía? ¿Les puede decir algo? No, porque ustedes son mayores de edad, digamos, ¿sí? O sea, tienen 25 años, entonces no les va a decir nada. Pero es lo mismo a que pasen por el mismo lugar, que haya un control policial, ¿sí? Y ustedes tengan una sustancia ilegal, supongamos, como la marihuana, que es la más consumida de las ilegales. ¿La policía les va a decir lo mismo? No, ¿se entiende? Es más fácil mover las drogas legales que las ilegales. Entonces, al ser más fácil, ¿está? Al ser más fácil la distribución de las drogas ilegales, perdón, legales, ¿sí? Al ser más fácil, están más disponibles, ¿sí? Y al estar más disponible hay más posibilidad de consumo. ¿De qué depende eso? De las políticas. Y ahí discutimos si había que endurecer o no las políticas, ¿sí? Cuanto más duras las políticas antidrogas, probablemente menos disponible esté la sustancia y por ende haya menos adictos, ¿sí? Pusimos como ejemplo la ley seca en Estados Unidos y en la ley seca estaba prohibida la venta de alcohol. Por eso todo el alcohol que había en Estados Unidos venía de el tráfico ilegal, ¿sí? Pero a ver, si a alguien lo descubrían tomando, tenía penas, tenía reclusión, tenía un castigo. La pregunta es, supongamos que todos nosotros consumimos alcohol, aunque no sea así, ¿sí? Vamos que todos consumimos alcohol. Los 86 que estamos acá, que de hecho faltan, no sé por qué no están en clase, los 86 que estamos acá consumimos alcohol. Y se establece una ley seca donde no se vende alcohol. Y para poder consumir alcohol yo tengo que ir a un lugar clandestino a hacerlo. La pregunta es, los 86, ¿vamos a ir a un lugar clandestino? Yo, por ejemplo, no iría, ¿sí? Lo que va a reducir significativamente el consumo de alcohol. ¿Está? Eso de que el volver a una sustancia prohibida aumenta el consumo, en realidad no es cierto. O por lo menos no es lo que está demostrado por las estadísticas. Cuanto menos distribución, cuanto menos accesibilidad, probablemente la gente deje de consumir. ¿Sí? No todos, obviamente, no todos, porque alguno de los 86 se va a ir a un lugar clandestino para consumir la sustancia, pero no todos. Y antes todos éramos consumidores y ahora que hay una prohibición, no todos son. Disminuye el consumo. ¿Sí? ¿Estamos? Eso depende de las políticas. ¿Sí? Eso proponen algunas personas con la marihuana. Lo usan como ejemplo para legalizar el argumento. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál sería el argumento? ¿De que como es prohibido consumen más? No lo sé, Rick. No tienen ninguna estadística que avale, digamos. ¿Cómo se llamaba cuando yo tenía algo positivo que avalaba lo que yo digo? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba cuando yo tengo un argumento? No tienen argumentos, ¿se entiende o no? Y esto no debería hacer que nadie se enoje, pero para defender un punto de vista, yo tengo que tener argumentos, ¿se entiende o no? Porque después dicen, bueno, en Holanda cuando se legalizó el consumo de marihuana, aumentó la cantidad de personas que consumen. Y claro, si dejo la sustancia más accesible, eso no significa que esté bien, ¿sí? O sea, si yo hago que algo esté más accesible,
es casi obvio que va a aumentar el consumo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, ese es otro ejemplo, Melina, pero no podría, porque si llego a hablar sobre ese tema, hay muchas personas susceptibles, ¿no? ¿Sí? Que me van a poner de un lado o del otro de la vara, ¿sí? ¿Está? Pero si yo hago más accesible, sí, ¿está? Dice, pero si el tráfico aumenta, los que sigan consumiendo van a estar expuestos a todo tipo de sustancias ilegales, solo por haber difuminado la barrera entre drogas y alcohol. No entendí, Sofía, cuál fue el punto, no entendí qué es lo que me hiciste decir. Que si es ilegal, son más vulnerables, digamos, a que les den cualquier cosa. ¿La marihuana es reaccesible siendo ilegal? No lo sé, Ricardo. ¿Cómo comprobamos eso? ¿Cómo o por qué lo decís? Es más accesible que antes, porque las leyes son un poco más flexibles que antes. ¿Sí? Te contó un amigo que sí. No lo sé, Ricardo, parece retrucho, digamos. Eh, sí es más accesible, ¿sí? Pero eso no significa de que es porque sea legal o ilegal, digamos. Es más legal, ¿eh? Es más legal que antes. Hay menos penas que antes. Le pregunto de la ignorancia consultar a las personas si consumían drogas ilegales. ¿No es obvio que van a mentir? No, no. Yo pregunto por lo que dijo los estudios, ¿cómo se puede saber si esas personas que dijeron que no estaban mintiendo? Ah, buen punto ese, ¿eh? Ahí entendí lo que quisiste decir, perdón. Perdón. Me ponen acá, la mayoría de los chicos que conozco fuman y lo consiguen como si nada. Bueno, pero no te lo venden en los kioscos, digamos. Yo, por ejemplo, no tengo accesible la sustancia, ¿sí? Yo no tengo marihuana accesible. No sé dónde se vende ni nada, digamos, ¿sí? Tenés que saber quién vende y eso lo hace más accesible, digamos, ¿sí? Todos tenemos ese amigo. Alejate de ese amigo, digamos, ¿sí? Eh, en realidad pensás que no tenés, pero si pensás que no tenés es porque no te ofrecieron y es porque no sabes. ¿Sería accesible o no? No, no para todos. Se les renota. Ah, bueno. Eh, bien, voy a contestar dos cosas. Voy a hacer como dice el tucumano, voy a contestar una sola, dos cosas. ¿Sí? Bien, no venden marihuana, pero venden la seda en los kioscos, que se puede usar para tabaco también, pero es una facilidad de accesos. A ver, vamos por parte. ¿Sí? Vamos por parte. ¿Está? Empieza el lunes bélico, ¿sí? Vamos por parte, dijo Jack. ¿Ok? Primero, ¿la marihuana es más accesible? Sí, porque es menos ilegal que antes. Entonces, al ser menos ilegal que antes, hay más tolerancia con el consumo. Si hay más tolerancia al consumo, entonces está más accesible, porque ya no tiene tanta pena como antes. ¿Entiendes? Las penas no son tan duras. De hecho, hay algunas leyes que te permiten la portación para consumo propio. ¿Sí? ¿Ok? Alegando ciertas cosas. ¿Va? Entonces, déjame, ya voy, Camila, porque no puedo leer los comentarios, pero dame 2 segundos. ¿Sí? Bien. Por eso, ¿sí? Entonces, más legal, más consumo, más accesibilidad. Ok, perfecto. ¿Eso qué son? Son producción, distribución y el tráfico. ¿Ok? Si está más accesible, obviamente va a haber más consumidores. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Segundo, ¿cómo sabemos que no aumentó el consumo real, digamos? O cómo sabemos que no aumenta el consumo o cómo sabemos que las personas no mienten. No podemos saberlo, ¿sí? Pero tampoco
tenemos ningún sustento a favor de decir eso. Entonces, si no tenemos ningún sustento a favor, porque el método no nos permite eso, hay algunas formas de poder analizar esto de forma objetiva, y es la cantidad de consultas en algún tipo de centro toxicológico de referencia y ver cuántas pruebas para esa sustancia dieron positivas, lo que no aumentó tampoco, ¿sí? Por lo menos no aumentaron la sobredosis de ciertas sustancias. ¿Ok? Bien. Y creo que esas eran las dos cosas, ¿va? Al ser ilegal se produce todo un mercado mafioso interno, un mercado negro que termina generando un montón de respuestas que a mi parecer son peores a lo que generaría la legalización. Eso es debatible. ¿Por qué se genera un mercado paralelo, digamos, lo que vos decís mercado negro? Es porque las políticas y la gobernanza no funcionan de forma adecuada. Entonces, si la seguridad es lo que no funciona de forma adecuada por X motivo, y sí vas a tener un mercado paralelo. Es utópico cerrarlo, y obvio que es utópico cerrarlo y conseguir eso. Pero no sé si se terminaría todo legalizando todas las sustancias o legalizando todos los procedimientos. ¿Se entiende? No sé si es la solución, porque lo haces legal y al hacerlo legal podría pasar con el alcohol o como el cigarrillo. El cigarrillo es la sustancia que más años de vida potencialmente perdido genera. Lo que no está bueno, digamos. Si fuese ilegal el consumo de cigarrillo, tal vez no sería de la misma forma. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Eso por un lado. Legalizando facilitas al resto de la población que está segura, pero legalizar tampoco debería, a ver, hay argumentos a favor y argumentos en contra, ¿sí? Porque legalizar, si bien uno dice, bueno, pero el que no consumía, cuando se vuelva legal, no va a consumir. Y eso es falso, ¿sí? Porque hay mucha gente que no consume solamente por miedo al castigo. Hay mucha gente que tiene solamente moral heterónoma y no autónoma y hace las cosas por miedo al castigo. Y no son pocas, ¿sí? La mayoría de la gente no lo hace solamente porque es ilegal. Entonces, al legalizar, volvés accesible y le quitas el estigma a la sustancia, ¿sí? Para mí no es una solución legalizarla porque el negocio del crimen evoluciona con su entorno, por lo cual es natural que se encuentre otro producto. Puede ser. ¿El cigarrillo es de venta libre siendo que todos somos conscientes de que causa una adicción? Sí, porque hay trasfondo económico sobre eso. Pero a ver, la marihuana hace mal, ¿no? Sí, sí. ¿Estaría mal legalizarla? Yo tengo mi punto de vista sobre eso, digamos, ¿sí? ¿Podría repetir lo de sistemas de salud? No dije todavía eso porque me preguntaron lo de la marihuana, ¿sí? Y estamos, pero ya voy ahí. Si legalizamos el robo, no se va a robar menos. No sé si es un ejemplo extrapolable, no sé si tiene ese comentario validez externa para aplicarlo a otras cosas, digamos, ¿sí? Porque también podría decir, bueno, si hacemos legal el asesinato, ¿aumentaría la cantidad de asesinatos? Y probablemente sí, digamos, ¿sí? No opino sobre política. Pero legalizándolo habría una mejor regulación. No sé, no sé si habría una mejor regulación, no sé, no lo sé. No, hasta ahora no se sabe cuál es el daño total a largo plazo de los que consumen marihuana el mismo tiempo de los que consumen cigarrillo, ¿no? No sabemos si el daño es igual o no. No hay estudios que comparen eso. ¿Está? Me parece excelente tu punto de vista, Camila, sobre las políticas. Me parece muy interesante, de hecho. Pero no sé si para los latinos podría hacerse de esa forma. Aumentaría el consumo. Y de hecho, hay algo en Argentina que se llama ReproCam, lo podría buscar, digamos, que son estos proyectos para la despenalización, digamos. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo, digamos, ¿sí?
yo no estoy de acuerdo con que ninguna sustancia psicoactiva como el alcohol o el tabaco sean legales. Yo no estoy de acuerdo, pero es porque yo conozco, digamos, ¿sí? O sea, conozco el daño de las sustancias. Entonces prefiero que no sea ninguna legal. Pero eso es propio, digamos, de eso, no significa que otra esté mal. Pero me parece interesante, ¿no? ¿Sí? Ahora, sí, puede ser, digamos. Pasa que no podemos, sabemos que existe, pero no podemos comprobar, digamos. ¿Sí? O sea, sería, ahí vendría bien la frase, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Sí? Pero sí, algo así. Pero te puedo dar el ejemplo de, ¿cómo se llama este? El Salvador, creo que es. Creo que El Salvador es el que endureció la política con los maras y demás, y bajaron el índice de criminalidad y la cantidad de adictos en las calles. Así que tengo ejemplos, digamos, para ponerte sobre la utopía de legalizar o no, digamos. ¿Sí? Así que habría, hay ejemplos a favor y hay ejemplos en contra. Por ejemplo, Holanda lo planteó bien, Uruguay no tanto, o por lo menos está en el proceso, digamos. Entonces, habría que ver, digamos. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno, en cuanto al sistema de salud, ¿por qué una persona consumiría, digamos? ¿Sí? Primero, ahí yo les había preguntado a ustedes si cuando ustedes fueron a alguna consulta médica, el médico les habló sobre el consumo de sustancias en adolescentes. ¿Sí? ¿A todos les hablaron sobre todas las sustancias o no? Hay algunos que sí y hay algunos que no. Probablemente a la mayoría no les hayan hablado de las sustancias y del impacto que tienen. A vos te preguntaron si te drogabas. Ah, buena pregunta, ¿no? Tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Vos te drogas? Esa es buena, ¿no? ¿Sí? Pero sí es una consulta, sí, y sí se pregunta de una, ¿no? ¿Sí? Pero si el paciente te dice que no, habitualmente no se hace promoción de la salud o prevención primaria sobre el consumo de sustancias. Y acuérdense que el adolescente, perdón, la adolescencia es un periodo crítico, ¿se entiende? Es decir, es donde más promoción primaria tenemos que hacer porque hay más probabilidad de que el individuo, en este caso el adolescente, consuma. Entonces, si me dice que no, debo hacer un refuerzo positivo sobre el no consumo de sustancias, ni alcohol, ni cigarrillo, ni ninguna actividad que pueda ser peligrosa para el adolescente y que pueda ser adictiva, como por ejemplo el uso de pantallas o el uso de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, o antes estaba Snapchat o Twitch o OF, ¿sí? Ninguna de esas cosas. ¿No se usa más Facebook? Ah, I'm sorry, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿está? Yo no tengo Instagram. I have an Instagram. ¿Sí? Ah, TikTok también, digamos, ¿sí? ¿Está? Entonces, acuérdense que esas, si bien no son sustancias psicoactivas, también pueden ser adictivas. Ya lo dijimos cuando empezamos a ver, ¿sí? Lo dice el TikTok, hace como un año que no subo ningún TikTok, digamos. Pero voy a hacer una trivia, ¿le parece o no? ¿Sí? Si ustedes quieren, sigan. ¿Cómo subirlo? ¿Está? ¿Orquís? Bien. Entonces, en esto, ¿sí? ¿El sistema de salud tiene un gran impacto? Sí. Porque si nosotros les explicamos, a ver, supongamos que alguien acá tome alcohol, ¿sí? Supongamos.
Porque nadie debería tomar alcohol, ¿se entiende o no? Porque ustedes deberían hacerle caso a sus papás, ¿se entiende o no? ¿Sí? Bien. ¿Está? Bueno. ¿Por qué? Porque los papás saben. ¿Por qué? Porque los papás fueron adolescentes. No nacieron con 50 años como Benjamin Button, ¿se entiende o no? ¿Está? Así que hay que hacerle caso a los papás. No. ¿Sí? No son. ¿Está? Bien. Entonces, si nadie toma alcohol, o si alguien toma alcohol, probablemente tome alcohol porque desconoce todos los riesgos. ¿Sí? ¿Ustedes se inyectarían una aguja que tiene hepatitis B? ¿Se inyectarían una aguja que tiene HIV? ¿Por qué no, ¿Por qué no? ¿Por qué no se inyectarían una aguja que tiene hepatitis o HIV? ¿Porque saben que les va a hacer mal? ¿Les va a hacer mal esa conducta? O sea, si tienen una aguja con sangre que tiene HIV o hepatitis B, digamos, ¿ustedes no se inyectarían porque eso les hace mal? ¿Eso me están diciendo? ¿A lo fantino? ¿Sí? Ah, porque te vas a contagiar y vas a tener una enfermedad, digamos. Y me dicen entonces, ¿por qué alguien sabiendo que el alcohol hace mal y le va a causar daños consume, digamos? ¿Por moda o por cultura? Muy bien. Caemos entonces en la frase con la cual empecé, digamos, no sé si todo lo que está a la moda es bueno, porque la moda no es pensamiento, sino que es solamente un comportamiento repetitivo, ¿sí? Entonces uno empieza a consumir por moda, cuando empieza a consumir por moda se da cuenta del efecto que le produce, le gusta el efecto y después quiere mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Justamente moda es un término que se utiliza para un comportamiento repetitivo de la masa que habitualmente no tiene un trasfondo razonable o de razón o de razonamiento por detrás y es simplemente para encajar dentro de un determinado grupo social, ¿sí? Eso es moda o estar a la onda, digamos, ¿sí? Como yo soy alguien prácticamente marginado, digamos, ¿sí? Que sería algo así como rebelde, ¿sí? Entonces, hay ciertas conductas que no llevo a cabo, ¿sí? Pero a veces ese comportamiento es necesario y sobre todo en el adolescente. Ningún adolescente quiere quedar excluido. Ni un adolescente ni nadie, digamos, ¿entiende o no? ¿Está? ¿Sí? Entonces, comienza como eso. Yo soy de Leo. ¿Está? Entonces comienzan a consumir desde jóvenes y eso hace que después el consumo se prolongue en el tiempo, porque el cerebro del adolescente, hasta los 25 años, inclusive, es un cerebro emocional. Entonces, cualquier sustancia que afecte las emociones, dopamina, serotonina, glutamato, GABA, va a generar patrones de conducta. Sobre todo si afecta a la dopamina, genera la sensación de recompensa. ¿Está? Claro que, claro que fumar marihuana les calma la ansiedad y el estrés, porque es un depresor del sistema nervioso, pero eso no significa que sea bueno. Caminar también disminuye la ansiedad y el estrés, ¿sí? Entonces definimos, a ver, una cosa es la medicina basada en la ciencia y otra cosa es la medicina basada en la experiencia, ¿se entiende? Yo no me puedo basar nunca en lo que el otro me dice, yo me baso en conocimiento científico, ¿estamos? Esa es la idea. Por eso siempre que ustedes digan algo tienen que tener argumentos. Siempre, chicos, recuerden que ustedes no son, no sé si está bien o está mal decirlo de esta forma, pero ustedes no son cualquier tipo de persona dentro de la sociedad.
¿sí? No es que ustedes tienen la misma importancia en cuanto a opiniones, y esto no es por desprestigiar a nadie ni ninguna cosa que se le parezca, pero no tiene la misma validez su opinión que la del que tiene un maxi kiosco, digamos. Capaz que el que tiene el maxi kiosco sabe muchísimo más que ustedes, pero ustedes son estudiantes de medicina, lo que hace que su opinión tenga cierto peso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, siempre que digan algo, tienen que decirlo con la mayor validez científica posible, porque la sociedad espera de nosotros algo, ¿sí? No pueden tirar cualquier fruta, digamos, ¿sí? ¿Tienen mayor conocimiento? No sé si tienen mayor conocimiento, pero la gente los tiene en un ideal, ¿sí? En un ideal de conducta. Es lo que nosotros representamos. El médico es una institución, ¿sí? O sea, el sistema de salud se encarga de la promoción ante las adicciones, sí. Nosotros no hacemos solamente promoción, que sería prevención primaria, sino que el sistema de salud también hace tratamiento. Y para dejar una adicción hay que hacer un tratamiento adecuado, porque si el tratamiento no es adecuado y el paciente la pasa mal durante eso de dejar, digamos, ¿sí? Eh, no hacemos un tratamiento adecuado para que el paciente deje la sustancia y la pasa mal, entonces el paciente no va a dejar, ¿sí? Que la pasa mal en el periodo de abstinencia no va a dejar la sustancia, ¿ok? Claro, eso es lo que yo digo, Matías, ¿sí? Por lo que nosotros damos en la academia, no se lo da en la escuela de la manera que lo damos acá. Y probablemente no, digamos. Probablemente no, pero la gente les va a preguntar a ustedes, ¿sí? Y hay muchos que no tienen una buena intención y primero leen y después le preguntan para que ustedes se equivoquen. Hay mucha gente que es mala así, ¿sí? Entonces, habitualmente ustedes tienen que decir, sí, es así por tal cosa. O si no, yo opino que, digamos, ¿sí? ¿Me toca a alguien así? Sí, siempre, ¿sí? Por eso estoy acostumbrado a decir, yo opino cuando tengo argumentos que no son completamente científicos, o digo es así cuando tengo argumentos científicos. Si no, no. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro factor, además del contexto, influye para que el paciente consuma una sustancia y la perpetúe en el tiempo? Primero, es lo mismo. Esto, ustedes vieron Breaking Bad, la serie Breaking Bad, donde hacen metanfetaminas y las metanfetaminas, algunas tienen una pureza del 90%, otras del 70%, otras del 40%, ¿sí? Bueno, habrán visto que de acuerdo a la pureza que tenga la sustancia, es más adictiva. Cuanto más pura, es más adictiva. Probablemente sea más cara también, ¿sí? Pero cuanto más principio activo tenga la sustancia, va a ser más efecto y va a ser más adictiva. ¿Ok? Entonces, la pureza de la sustancia, de la droga, podríamos decir, también influye en el grado de adicción que ésta genera. Al ser más pura, tiene más duración, no sé si más duración, pero sí más efecto. ¿Sí? Y obviamente, si es más pura, porque tiene menos contaminantes, ¿no? Ahora, esto es algo de lo que hablábamos arriba también, ¿sí? En un barrio, esto dice colonias porque está hecho por mexicanos, ¿no? ¿Sí? Ellos tienen mini colonias, según ellos, ¿sí? Sí, así se habla en México, ¿sí? Bueno, pero la idea es, en todos los barrios, ¿existe la misma disponibilidad de sustancias psicoactivas? No, ¿eh? En mi barrio, por ejemplo, me contaron, porque yo no vi ni conozco, digamos, ¿sí? Que hay una gran disposición de sustancias psicoactivas diversas, pero no en un barrio en el centro, ¿no? Puede haber, pero no está tan visible, ¿se entiende? No, me contaron, yo no sé si tengo acceso o no, digamos. Son los rumores. Yo no me encargué de cerciorarme de los rumores, ¿sí?
Pero si buscas, encontrás. ¿Pero por qué buscaría? Es ahí la cuestión, digamos. Es más que claro que si uno busca, digamos, no, eso no es tener acceso. Tener acceso, ¿cómo se define tener acceso? ¿Sí? Tener acceso no es saber qué se vende o tener una idea de que vos podés conseguirlo, digamos. Tener acceso es saber el lugar, el tiempo y el momento en el cual vos podés comprar o podés conseguir esa sustancia. O tener a alguien que te pueda proveer. ¿Sí? Eso es tener accesibilidad. ¿Sí? O disponibilidad. ¿Estamos? No porque yo escuché que alguien dijo, hermano. Eso es diferente. ¿Está? Y en cuanto a eso, no todos tenemos la misma posibilidad. O hacemos una pregunta así rápida, ¿todos tienen acceso a sustancias ilegales? Tener acceso no es ser capaz de conseguirlo. Tener acceso es conocer, digamos, y tenerlo ahí. Para vos sí, pero estoy preguntando justamente por eso, digamos. ¿Todos tienen acceso o no? ¿Todos tienen acceso a sustancias ilegales? Probablemente no. Sí, pero no a todas. Claro, pero supongamos marihuana, digamos, ¿sí? ¿Todos tienen acceso a la marihuana? ¿Todos saben dónde se levantan ahora, van a tal lugar y compran marihuana? Yo eso no tengo acceso, digamos. Yo no conozco a nadie que venda marihuana, ¿no? ¿Crees que en Argentina sí? Pero estamos haciendo justamente una encuesta, digamos. ¿Sí? No todos tenemos la misma disponibilidad. No todos tenemos. Eso es lo que genera una exposición diferencial. Probablemente algunos sí, probablemente algunos no. ¿Se entiende? Algunos tienen un amigo que tal vez consuma marihuana y eso está mal, digamos. ¿Sí? Todos conocen a alguien que fuma. No sé, yo no, digamos. Yo no sé si todos tienen un amigo que fume, digamos, o que venda. Es utópico pensar que sí, como también es utópico pensar que no. Entonces, algunos tienen accesibilidad y otros no, ¿sí? Que yo tenga accesibilidad va a ser sugestivo de que la mayoría lo tenga, cuando en realidad no es así. Right. Depende de las... Y sí, claro que depende de con quién te hablas, con quién te rodeas. Obvio que eso depende. Depende en dónde te crías, depende de tu barrio. Sí, claro, si vos conoces a todo Corrientes y probablemente alguien consuma, digamos. Eso es más que lógico, ¿sí? Eso es cierto, pero no todos tenemos la misma accesibilidad. Por más que ustedes quieran plantear y poner argumentos de que sí, el decir todos lo hacemos se llama falacia de tipo universal. Porque si yo encuentro un solo ejemplo que no sea así, su argumento se cae. ¿Sí? Si decimos la mayoría, tenés que tener una encuesta que diga que la mayoría tiene acceso. Y en la última encuesta de la Argentina, que es un dato objetivo, la gran mayoría no tiene acceso a las drogas. La mayoría de los jóvenes de tu núcleo, no los del mío. En mi núcleo, por ejemplo, ninguno consume tabaco.
mucho menos marihuana. Y te puedo decir que mi núcleo no es restringido, ¿no? Estoy hablando de mi núcleo de amigos, ¿no? ¿Está? Entonces, claro, el que vos pertenezcas a un grupo donde eso suceda puede hacer que tengas la idea de que sea más frecuente porque en tu núcleo es natural. Eso no significa que en todos sea igual. Ahora, es utópico pensar que ninguno y es utópico pensar que todos, ¿sí? Por eso yo digo, algunos sí, otros no. Y aunque tengas un amigo que consuma, no significa que va a estar disponible para vos o que vos tengas la accesibilidad correcta. ¿Ok? Por eso se habla de exposición diferencial. ¿Tá? Esto está hecho no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y parte de América Central. ¿Sí? Son estudios, tiene argumentos. ¿Sí? De hecho, ahí está, mira, determinada por la World Health Organization en el 2010. La del 2019, que era el cuadrito, era más feo, por eso no lo puse, sigue hablando de exposición diferencial. No todos tenemos la misma probabilidad de consumir y no todos tenemos el mismo acceso. ¿Sí? No, imposible. Imposible, pero creo que la gente que tenía acceso, acceso real estamos hablando, ¿eh? Porque tenés acceso teórico y acceso real. Acceso real, creo que era entre un 35 y un 38%, que probablemente con las legalizaciones siguientes habrá aumentado a ponerle un 50%. ¿Sí? Más o menos. Creo que andaba por ahí. ¿Sí? Bien. Dijimos que otro factor, sí, claro que es mucho, pero no es la gran mayoría. ¿Se entiende? De hecho, no es ni la mayoría. Es un montón, sí, pero no son todos. A eso voy, digamos. ¿Está? Bien. Otro factor para consumir o no es el que hablamos recién. Es que las diferentes drogas o las diferentes sustancias psicoactivas tienen diferentes efectos. ¿Sí? Hay efectos agudos, esto es lo que yo les decía, y hay efectos crónicos. ¿Está? Ya sabemos que los efectos agudos pueden ser individuales o sociales y que los efectos crónicos pueden ser individuales y sociales. ¿Ok? Bien. Y que existen barreras para la atención de la salud. Es decir, ¿qué quiere decir con esto, digamos, sí? Que, primero, todos los adictos son atendidos de igual forma en el centro de salud. Sería irreal pensar que todos los médicos atendemos a todos de la misma forma. Eso sucede a veces sí, a veces no. Depende de ustedes cambiar el futuro de la medicina, ¿sí? Depende de ustedes de que atiendan a un adicto como a una persona fitness de la misma forma, ¿sí? Depende de ustedes eso, ¿no? Porque si eso no sucede ahora, ustedes lo deberían cambiar, ¿ok? Pero muchas veces depende, justo estaba por decir eso, pero con otras palabras un poco menos agresivas, digamos, ¿sí? Pero es por la, ay, ¿cómo se llama? Por, eso tiene un nombre que es algo así como prejuzgar la situación, que sería, bueno, sí, prejuzgar al paciente, ¿sí? Prejuicio, ahí está, no me salía la palabra. Es por el prejuicio con el caso, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando yo tengo prejuicio y pienso que la adicción es simplemente porque el paciente eligió eso, entonces ya la atención no es la misma, ¿sí? La atención no es igual. Cuando yo tengo un prejuicio por el paciente, ya la atención no es igual.
Y de hecho, en esto entran las ideas subjetivas de la sociedad en la cual yo estoy. Está bien tener cáncer de mama, o sea, es bien visto y no tiene estigmas, y está muy mal tener cáncer de cuello de útero, porque sabemos que tiene una implicancia sexual, digamos, y de, en teoría, promiscuidad, que eso es solo un mito, ¿sí? Pero el estigma es diferente. No es lo mismo tener sífilis que cáncer de mama. Y obviamente que esa idea subjetiva puede plasmarse en el médico, ¿sí? ¿Estamos? Puede ser un ejemplo con los gays, con las personas homosexuales, digamos. Sí, no es lo mismo atender a un paciente heterosexual que a un paciente homosexual. No sé por qué, digamos, pero cuando uno hace encuestas de satisfacción y involucra la orientación sexual de las personas que tienen una elección sexual diferente de la que tiene el médico, entonces no se siente bien atendida, se siente con prejuicios. Sucede, sucede, ¿sí? La categoría de efectos crónicos y agudos se refiere al nivel de daño causado y al tiempo que permanece en el consumidor. No sé qué sería el nivel de daño, pero sí al tiempo. Cuando vos hablas de agudo y crónico es por el tiempo en el cual el paciente consumió, ¿sí? Acordate que vimos la pirámide esa que tenía 3 patitas, ¿sí? Efectos individuales y efectos sociales. Acá es lo que produce la sustancia a largo plazo o a corto plazo en el individuo y en la relación que el individuo mantiene con su entorno. A eso hace referencia entre agudos y crónicos. Por ejemplo, el alcohol. Agudos puede causar un coma etílico, eso es a nivel personal, o puede causar que el tipo se esté en estado de ebriedad, digamos, y pelee con alguien, ¿sí? Eso sería un efecto social. Crónicos, la atrofia cerebral global con eh, afinidad por la corteza prefrontal, eso sería individual, y crónicos en lo social, que el paciente rompa vínculos familiares. A eso habla, a eso se refiere con agudos y crónicos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Las consecuencias sociales de la sustancia. ¿Puede ser que las sustancias ocasionen pérdida de bienes? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene lo gasta en la sustancia. Acuérdense que el consumir una sustancia es el hábito que domina la voluntad. ¿Quién quiere perder toda la plata en el consumo de una sustancia? ¿A alguien le gustaría perder todos sus bienes materiales, por ejemplo, en el consumo de sustancias? No, digamos, nadie quiere eso. Pero en las personas adictas, la adicción domina su propia voluntad. Entonces, por eso quieren consumir, quieren consumir, quieren consumir, quieren consumir, y por eso es que pierden los bienes. ¿Sí? Hay muchas personas que están yendo a la escuela y que comienzan a consumir, y el consumo hace que dejen de ir a la escuela, porque en la escuela no se sienten bien, porque tienen dificultad para aprender, por ejemplo. Porque las sustancias psicoactivas, la mayoría, ocasiona daño en el poder cognitivo o en el nivel cognitivo de una persona. La mayoría, ¿sí? Los puede llevar al desempleo, porque el consumo de sustancias hace que bajen su rendimiento, que lleguen tarde, que tengan conflictos con sus pares, ¿está? Puede haber problemas con la ley, pueden pelearse, pueden, no sé, robar, pueden asaltar, ¿sí? Bueno, sería lo mismo, robar y asaltar, digamos, más o menos se entiende la idea de problemas con la ley, ¿no? ¿Sí? Puede haber problemas de violencia. ¿Conocen algún paciente alcohólico que, por ejemplo, se pelea y le pega a la esposa, digamos? Sí, ¿no? Es bastante frecuente eso, ¿no? O que por lo menos le grite, digamos, ¿sí? Porque la violencia no es solo física, sino también hay violencia emocional, ¿ok? Entonces puede pasar, y de hecho pasa, y eso es lo que lleva al fracaso o la ruptura de las relaciones familiares, ¿sí? De hecho, y esto es lo más frecuente de todo, ¿sí? El que alguien consuma una sustancia genera discriminación o estigmatización.
Sí, ¿no? La mayoría de la gente discrimina o estigmatiza. La pregunta es, en serio, digamos, ¿sí? Lo ve como malo. Perfecto. ¿Está bien estigmatizar una enfermedad o el consumo? No. Entonces, si me dicen no, está mal estigmatizar el consumo, ¿está bien hacer el consumo como algo cotidiano? Y entonces, ¿cuál sería el punto medio, digamos? ¿Hacerlo cotidiano o estigmatizarlo? Ah, me quieren hacer la misma, digamos, el que cuando no sé qué contestar, les pregunto a ustedes, digamos. Me quieren hacer la misma, vos qué pensás, digamos. Ninguno de los dos. Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces? Si no hay que estigmatizar y no hay que hacerlo cotidiano, digamos. ¿Qué hay que hacerlo? Informar y que cada uno decida concientizar. Hay que prevenir, pero ya consume el paciente. ¿Qué harían, digamos? Prevención. Sí, claro. Encerrarlo. ¿Qué harían ustedes ante un caso, digamos? Generar aceptación del consumo, me dijeron que no. Estigmatizar tampoco. Entonces, ¿qué? ¿Servir como qué? Bien, me dijeron, informarle, concientizar, tratar de que busque ayuda, orientarlo, y eso es qué? Ser qué? Que sea una enfermedad, perfecto, tratarlo como una enfermedad, y eso sería ser qué? ¿Qué serían ustedes? Supongamos un amigo, ustedes consumen, le dicen que eso está mal, que tiene que tratarse, no es ser empático, bueno, sí ser empático, bueno, no, ser inteligente, empático, sí, pero ¿y eso qué es? Si yo les pregunto ya, ustedes tienen un amigo que consume, usted le dice que el consumo de sustancias está mal, lo ayuda, usted en ese momento se comporta como que, ah, ¿vieron qué es difícil? Eso, como apoyo social o no, como apoyo o soporte social, ¿son ustedes el apoyo o soporte social? ¿Son parte de la red que sostiene al individuo? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende o no? Por eso, ni un polo ni el otro. Nunca, o por lo menos la mayoría de las veces, los polos no están bien. La mayoría de las veces los extremos están mal. La mayoría. Entonces, ¿qué queda en el medio? Entender que es una enfermedad, entender que es un problema. No excluirlo, porque si lo excluyo genera un ciclo negativo, ¿no? Más lo excluyo, más consume. Bien. Hacerlo cotidiano no, o aceptar el consumo no, porque le voy a decir que eso que está haciendo está bien y le doy un refuerzo positivo. Entonces, lo intento ayudar sirviendo como soporte o apoyo social. ¿Qué pasa si no quiere ser tratado? Le insistí con consejos breves todos los días. Es decir, no lo excluís, pero todos los días le mostrás que lo que hace no está bien. O sea, no lo tomás como algo cotidiano y normal. Todos los días le mostrás que no está bien. ¿Sí? No, no lo sé, digamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más detona el consumo? Tienen que saber estas cosas, chicos, porque la facultad les pregunta. ¿Sí? La última son las diferencias de vulnerabilidad. Está muy bien lo que haces. Si vos le decías a tus amigos cosas que no están bien, probablemente sirva de algo y sirve de mucho.
Probablemente tus amigos estén en algo que se llama precontemplación. Podés buscarlo en internet por ahí, las etapas del cambio de Prochaska, ¿sí? Se llaman así, etapas del cambio de Prochaska, y es lo que vos tenés que ir haciendo de acuerdo a la respuesta del paciente. Por lo general lleva un montón de tiempo que un paciente adicto pase de la etapa de precontemplación, donde no te da, para hablar como usted, digamos, para estar a la onda, ¿sí? El paciente no te dé bolilla, ¿entiendes? No te dé bolilla 1, eso salía ahí bien, ¿sí? Bolilla 1 es un boliche acá de Corrientes, para los que no entienden la reflexión. Pero, por ejemplo, no te dé artículo el paciente, primero, pero a través de consejos breves todos los días durante mucho tiempo, ¿sí? Con información científica, probablemente sí te dé artículo y se empiece a preparar para el cambio. ¿Está? El problema es que el adicto piensa que lo que hace está bien. De hecho, justamente de eso se trata la adicción, ¿sí? Entonces te va a costar muchísimo hacerlo. Existen 5 estadios de cambio a través de los que evoluciona la drogodependencia, según el modelo de Prochaska y Di Clemente. Es Prochaska, digamos. Di Clemente estuvo ahí para ganarse el crédito, ¿no? Precontemplación, contemplación, preparación para la acción, acción y mantenimiento. Creo que eso lo vimos cuando vimos los diversos niveles de intervención, digamos. Pero lo que vos tenés, pero tus amigos que no te escuchan o no te dan artículos están en la etapa de precontemplación. Y cuando vos buscas esas etapas aplicadas a cualquier tipo de sustancias que existen, digamos, los modelos, te dice que lo que tenés que hacer son intervenciones breves basados en la evidencia. Entonces esas intervenciones breves de 3 a 5 minutos van a ir teniendo influencia en el paciente. El problema es que hay que ser muy constantes. No siempre desde el sistema de salud lo podemos hacer porque no vamos a citar al paciente todos los días. Es utópico que el paciente vaya todos los días, pero sí aprovechamos todas las consultas para hacerlo. ¿Sí? Bien, la diferencia en la vulnerabilidad ya hablamos. Los adolescentes, cuanto más jóvenes son, tienen mayor vulnerabilidad porque su cerebro todavía está en desarrollo y es básicamente emocional más que otra cosa, ¿sí? El adolescente va ganando aptitudes para ir razonando a lo largo del tiempo y hasta los 25 años estamos básicamente dominados por las emociones, ¿sí? Algunos mucho más tiempo, digamos. El ser dominados por las emociones se trata de una moral sobre todo heterónoma, ¿sí? En las morales heterónomas se actúa por miedo al castigo y en las morales autónomas el paciente actúa porque sabe lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Lo que está bien o está mal depende de cada sociedad, por eso se llama moral. Si depende de la razón se llama ética, ¿sí? ¿Se puede usar a la familia como para que le dé charlas? Sí, pero hay que instruir a la familia. ¿Está? ¿Puede repetir lo de que moral autónoma y heterónoma? Sí. Generalmente los cerebros que están dominados por las emociones actúan por algo que se llama moral heterónoma, es decir, por el pensamiento de alguien más, y no hacen ciertas acciones o no llevan a cabo ciertas acciones porque les da miedo el castigo. ¿Sí? De eso se trata la moral heterónoma. Es la que debería tener el niño pequeño. Pero muchos adolescentes, por lo menos hasta los 25 años, no hacen porque solamente tienen miedo al castigo. Después de los 25 años, cuando el cerebro evoluciona y aumenta la capacidad de razonamiento, o aumenta el neocórtex, ¿sí? Aparece algo que se llama moral autónoma, es decir, no lo hago porque sé que está mal, ¿sí? Eso se llama moral autónoma. Y como la moral autónoma es saber distinguir lo que está bien de lo que está mal, y lo que está bien y lo que está mal depende de la sociedad donde yo estoy, se llama moral. Si depende de la razón, del razonamiento, entonces se llama ética, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿está? Entonces, el género, ya dijimos que las mujeres son más vulnerables, ¿sí? Moral autónoma y heterónoma, eso fue lo último que expliqué. La edad, el género, dijimos que las mujeres son más vulnerables, sobre todo a los psicofármacos.
¿Sí? Sí, algo así. Por lo que el otro piensa que está bien o está mal. Entonces, el género dijimos que las mujeres tienen mayor influencia o que no está bien explicado el por qué. Hay teorías, ¿sí? Hay teorías, pero no está explicado. De hecho, hay muchos autores, sobre todo en neuropsiquiatría, que dicen que las mujeres obtienen, yo no sé si decir esto, perdón chicos, pero dicen que las mujeres tienen no sé si decirlo, tienen una maduración neuroemocional, para decirlo así, para que suene más científico, mucho más rápida que los hombres. ¿Sí? Lo que significa que las mujeres maduran antes que nosotros, ¿entienden, no? A decirlo así entre nos, ¿está? Y entonces ahí diríamos, ¿por qué entonces las mujeres son más vulnerables a las sustancias? Porque si maduran antes, deberían ser menos vulnerables, ¿está? También hay otros autores que postulan que las mujeres tienen más dificultad para manejar sus emociones, ¿sí? No lo sé, ¿está? Pero entre unos autores y otros hay varios argumentos, todos son buenos y todos están basados en la ciencia, pero lo que se demostró es que las mujeres son más vulnerables. Pero aunque sean más vulnerables, esto quiere decir que se hacen adictas más rápido que los hombres, ¿sí? Aunque sean más vulnerables, hay más adictos hombres que mujeres. Se supone que hay más adictos hombres por la disponibilidad de las sustancias, ¿sí? Esto se puede relacionar con el gusto de las mujeres por hombres. No tengo ni la más pálida idea sobre los gustos, digamos, ¿sí? No creo que sea una pregunta científicamente relevante, sobre todo para adicciones, ¿no? ¿Sí? Me decís por el estado de maduración, pero no creo que sea para adicciones, digamos, ¿sí? Porque lo que yo pueda decir va a causar un... más hombres prueban, pero las mujeres se vuelven adictas más fácil. Eso es lo que quise decir, ¿sí? Que los hombres pueden conseguir más rápido, digamos, la sustancia que las mujeres y por eso se vuelven adictos. Pero las mujeres que consumen tienen mayor tendencia a ser adictas que los hombres. Si pongo a dos pacientes, una mujer y un hombre, a consumir marihuana, la mujer se vuelve adicta más rápido que el hombre. Eso es lo que quiero decir. A igual posibilidad de acceso, mayor vulnerabilidad de la mujer. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Pobreza y marginación, también ya hablamos de esto en varias ocasiones y definimos la línea de marginación y la línea, perdón, definimos la línea de pobreza. ¿Y cómo era la otra línea, chicos? Pobre era el que tenía para comer, pero probablemente tenía alguna otra necesidad insatisfecha. Y, indigente era el otro. ¿Y el indigente cuál era la diferencia? No tiene para comer, muy viejas, ¿sí? No cumple con la necesidad básica de alimentación. Por ende, ya habíamos hacinamientos en el pobre y desnutrición proteíno-calórica en el indigente, ¿sí? En cuanto a la asimetría en la vulnerabilidad entre hombres y mujeres, no está bien explicado el por qué. No está bien explicado el por qué. ¿Sí? Se dice que, o se supone que las mujeres tienen otro desbalance o tienen otro tipo de afección de los neurotransmisores, sobre todo de la serotonina. ¿Sí? Entonces, si tengo una mujer y un hombre consumiendo, la mujer se vuelve adicta más rápido que el hombre. Y es más fácil que el hombre deje de consumir a que la mujer deje de consumir. ¿Sí? Es lo que está demostrado, pero no está demostrado el por qué. Pero como el hombre tiene más accesibilidad, hay más hombres adictos que mujeres adictas. ¿Sí? Y enfermedad mental. Bueno, es
probable que un paciente que tenga disminuidas sus capacidades cognitivas y consuma una sustancia que lo hace sentir bien, se vuelva adicto más rápido que alguien que no tenga algún tipo de, podríamos decir, problema en la maduración? Las mujeres tienen más probabilidad a tener enfermedades mentales. No, no, no es así. ¿Sí? Depende de qué tipo de patología mental. No, eso es un mito. ¿Sí? Es un mito. ¿Tá? No sucede así. ¿Estamos? Si te tengo que ser completamente sincero, nunca entendí la frase ¿por qué las mujeres son el género débil? Y esto siendo sincero, ¿eh? Porque en muchos aspectos, no en todos, pero sí en muchos aspectos, yo no sé si decir esto, que Ander no me escuche nomás, las mujeres logran hitos biológicos antes que el hombre. Y de hecho, a veces mucho antes que el hombre. ¿Sí? No siempre y no en todas las cosas, pero sí en la mayoría. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre, hay algo en lo que sí tiene mucha influencia y es en decidir qué es lo que tienen que hacer las mujeres. Nada que ver de machista, digamos, ¿sí? Pero en la mayoría de los hitos biológicos, los hombres eh, maduran después o los logran después que las mujeres. Las mujeres lo hacen antes, ¿sí? Ustedes ven todos los libros de pediatría, de clínica, y las mujeres antes que los hombres, siempre antes, hombres. Se nos adelantan. No sé cómo decir esto para que nadie se ofenda, respetando la opinión de todos, sin ofender a nadie. Miren que la verdad es verdad siempre. Si la verdad es verdad siempre, eso es cierto, por eso no existen verdades. Existen... ay, Manny, ¿cómo se llaman? Conceptos válidos, pero no verdades. Gracias, Manny. ¿Está? ¿Está? ¿Sí? Pero las mujeres ganan hitos biológicos antes que los hombres. En la mayoría de las cosas. Solo hay, biológicamente, solo hay algo que recriminar. Dale, dale, Manny. Solo hay algo que recriminar o que las mujeres le podrían recriminar a la biología. Solamente una cosa. Solamente una. Una sola que yo conozca, que me parece que es una desventaja. Que el hombre puede producir espermatozoides desde que comienza con los sueños húmedos, que se llama espermaquia, hasta que se muere. ¿Sí? El hombre produce espermatozoides. Ahora, ¿cómo sacar los espermatozoides después de los 80 años? Es otro tema, ¿entiendes o no? Pero los produce. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que salgan? Es algo diferente. Bueno. Y las mujeres no pueden producir ovocitos durante toda su vida. ¿Sí? Y claro, justamente por eso, digamos. ¿Sí? Las mujeres no pueden producir ovocitos durante toda su vida. Las mujeres vienen con una carga de ovocitos predeterminada. Por eso es que un montón de libros hablan de que la fecha o el periodo fértil de una mujer tiene fecha de caducidad, porque las mujeres no pueden producir ovocitos durante toda la vida, ¿sí? No, justamente no, porque los anticonceptivos hormonales lo que hacen es regular el ciclo de la mujer, chicos.
Esa otra cosa que le pueden recriminar a la biología, digamos. El ciclo femenino es algo completamente, ¿cómo puedo decirlo? Vulnerable a un montón de... Ya terminó la clase, ¿eh? Ya terminamos adicciones, dejamos hasta ahí. Los que quieren quedarse se quedan, los que se quieren ir se van. ¿Sí? El ciclo femenino es algo extremadamente fácil de modificar. Si no pueden pensarlo, no hace falta que ustedes respondan, digamos. ¿Sí? Pero muchas veces pasa que la menstruación se atrasa por problemas emocionales. Y es todo un problema cuando se atrasa la menstruación, ¿eh? Es todo un problema, ¿eh? Bueno, me van a decir que no. No contesten, digamos, sí, pero piénsenlo. ¿Está? Un atraso menstrual es un problemón, digamos, ¿sí? ¿Está? Es un problemón la mayoría de las veces. Y a veces es porque están estresadas, digamos, les va a pasar cuando rindan el examen, ¿sí? Que se les va a adelantar la menstruación, o les va a venir más, o les va a venir menos, o se va a atrasar, ¿sí? Porque el ciclo femenino es extremadamente sensible, digamos, ¿sí? Eso es algo que le pueden recriminar a la biología, ¿no? ¿Se entiende? Por eso es que los anticonceptivos hormonales no son solamente anticonceptivos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? ¿Vamos? Agudo y crónico es en cuanto al tiempo. Ya lo habíamos definido, agudo y crónico, y es de acuerdo a los efectos que producen. Si los efectos son del consumo agudo, digamos, por ejemplo, un coma etílico, que sería un efecto agudo individual, o el que tome pelea, un efecto agudo social, o la cirrosis, supongamos, un efecto individual crónico, y la pérdida de vínculos familiares es un efecto crónico, pero es social del individuo. A eso nos referimos con agudo y crónico, porque es el efecto que la sustancia produce en el individuo. ¿Estamos? Súper. Muy bien, niños. Nos vemos cuando nos veamos. Una cosa así. Miércoles. Ok. Wednesday. Right? ¿Estamos? Bien, chicos. Chau, 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 chau. Nada, usar la información esa de que las mujeres maduran antes que los hombres como un argumento después para una pelea, ¿no? Ya nos vivos, ¿eh? ¿Ah? Chau, 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 chau.